podría tener algunos vicios de inconstitucionalidad, según aseguran algunos legisladores. Veamos y escuchemos la información. Un proyecto de ley que fue presentado recientemente en la Asamblea Legislativa pretende que los alcaldes no puedan reelegirse por más de un periodo. Según el diputado oficialista Marco Vinicio Redondo, con esta iniciativa se busca evitar que estos funcionarios públicos utilicen recursos de los gobiernos locales para hacerse propaganda en tiempo de elecciones. Además, esta iniciativa busca erradicar el clientelismo político. Entonces sería inconstitucional también el hecho de que no se pueda reelegir el presidente, si bien es cierto, está en la norma constitucional como tal. Aquí nosotros también podríamos inferir que si es aplicable al Poder Ejecutivo, podría ser aplicable en igual circunstancia al alcalde, que es el funcionario ejecutivo que determina la ley en el sector municipal, así como el presidente de la República es el funcionario ejecutivo que determina la Constitución para lo que es el manejo del gobierno. Pero esta propuesta de ley podría ser inconstitucional, así lo afirman algunos diputados que sostienen que es un derecho el poder ser electos y que esto lo respalda la Sala Cuarta. El tema de la reelección para nosotros debe seguir tal y como está. Es un tema que fortalece la democracia, el derecho a la libre elección y incluso hay algunos pronunciamientos ya de la sala al respecto en este tema y en esta dirección que estoy planteando. Por lo tanto, no nos parece conveniente dicha propuesta de ley que está aquí en el plenario. Si la discusión es la calidad de equipos en alcaldía o de alcaldes, etcétera, que se reeligen, que a veces no desempeñan de la mejor forma en la percepción, creo que ahí hay que hacer una revisión a lo interno de los partidos. Plantea el impedimento de la reelección una vez que cumpla, digamos, los periodos del alcalde, sea 1 o 2 periodos de reelección. Se plantea en el proyecto que ya no puede volver nunca más a intentar la elección. Y eso ya la Sala Constitucional ha dicho que no se puede, por eso es que don Oscar Arias fue nuevamente presidente de la República, porque lo que la Sala dijo era que no se le puede impedir a una persona de manera definitiva, o sea, nunca más la posibilidad de elegir, de ser electo. Por eso es que el proyecto que nosotros planteamos, que es básicamente el mismo y que ya está muy avanzado en la Comisión de Municipales y que tiene un ambiente muy favorable en la comisión y en general en el plenario, lo que plantea es que debe dejar el cargo al menos un periodo. Este proyecto de ley pasará a la Comisión de Asuntos Municipales para ser conocido en ese foro legislativo. Bien, para hablar sobre ese tema nos acompaña Marco Vinicio Redondo, también nos acompaña Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, y don Ronnie... Se me acaba de ir Monge, don Ronnie Monge, diputado del Partido de Liberación Nacional. Don Marco Vinicio Redondo, quien hace la propuesta, ¿por qué no deben reelegirse los alcaldes? Yo creo que tenemos que hacer una lucha muy fuerte para luchar contra el clientelismo y desafortunadamente la posibilidad de generar muchas reelecciones sucesivas lo que estimula es a ese clientelismo. Si lo vemos cuando un alcalde pretende reelegirse por primera vez, conforme van aumentando los periodos, el músculo que van adquiriendo es cada vez mayor y eso hace que al final los resultados no son los que la ciudadanía al final se merece. Es necesario de que haya mayor valoración de parte de la ciudadanía. Creo que es importante que exista también la oportunidad para que otras personas puedan ser presentadas ante la opinión pública y a su vez presentar una opción diferente y que permita crear el desarrollo. El problema es de que estamos creando prácticamente espacios en donde se están conformando algunas figuras como vitalicios y que eso no resulta conveniente. Y si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de la democracia clásica, por ejemplo, la misma Grecia generaba un ostracismo que era visto de una manera muy positiva porque justamente cuando se tiene el poder por mucho tiempo eso genera espacios para que haya abuso del poder. Y con este proyecto no estamos limitando el derecho de elegir y ser electo, estamos limitando la participación para generar un control sobre el manejo de la cosa pública. En clara alusión al proceso de reelección que ha tenido don Johnny Araya en San José. Bueno, veamos el caso de don Johnny. Prácticamente toda su vida ha estado asumiendo esa línea de poder y lo podemos ver con algunos otros alcaldes.
Alguien podría decir que la gente lo sigue eligiendo, sí, pero es que también tenemos que considerar otra cosa muy importante en las elecciones municipales, sobre todo, en donde estas elecciones se hacen con una participación electoral muy baja. Y justamente cuando la participación electoral es baja, es donde más se puede hacer uso del clientelismo, porque justamente a través de todo esto que se ofrece para poder estimular el voto, lo que permite es de que este grupo de personas que tienen algún deseo, alguna aspiración o que por lo menos siguen siendo engañados cada 4 años, sí son los que van a votar, en tanto que el resto de la ciudadanía no lo hace, y por esa razón nos encontramos la perpetuación del poder en algunas figuras que a veces nosotros mismos cuestionamos. Perpetuación de poder, Ronnie Monge, diputado del Liberación Nacional. Bueno, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través del CINAR. La visión de Marco Vinicio Redondo refleja la visión típica del PAC, una visión que le dice al costarricense que ha ido deteriorando al sistema político de que prácticamente todos somos corruptos, de que hay clientelismo en la política y que casi todos los políticos lo van a ejercer. Y ahí hay un gran error. Yo no sé si esa es la visión que el PAC quisiera hacer y no lo logra hacer y cree que todos los partidos lo pueden hacer. Y por supuesto que el PAC va a estar en contra de las reelecciones. Dígame, ¿en cuál alcaldía donde el PAC ha sido electo se ha podido reelegir? Y no es porque no hagan cosas, es simplemente porque el pueblo les ha dicho que no. Entonces ellos no creen en una reelección porque no han tenido esa posibilidad de que el pueblo les dé la opción para seguir en el mandato. Yo creo que efectivamente uno podría hablar de límites de 12, 16 años, es donde uno podría hablar, porque también es la visión. ¿Cuál es la visión de Liberación Nacional? La visión de Liberación Nacional es un partido de ejercer el poder, de gobernar. Y nosotros creemos en los periodos que nos permitan hacer trabajos no cortoplacistas. Ninguna función pública con una visión de 4 años está pensando en el largo plazo, está pensando en el corto plazo. 8 años hablamos de mediano plazo y de 10 hasta 12, 16 estamos hablando de visiones a largo plazo en una ciudad. ¿Cuál es la visión de quienes han ejercido siempre la oposición? De que todo se corte rápido. Pero vean, no es solo la visión de alcaldía, es la del gobierno. El PAC tiene tanto visión de oposición que la mayor oposición a este gobierno estaba en la fracción oficialista. Quienes más se han opuesto al gobierno, quienes más han generado ruido, es la fracción de gobierno, no ha sido la oposición. Bueno, don Ronnie, más bien esto que usted diga a nosotros nos genera satisfacción porque significa que somos autocríticos y que tenemos la capacidad de generar el autocontrol. Y parte es de lo que nosotros andamos buscando. Desafortunadamente, nuestro sistema político se montó en una línea en donde cuando se gobierna todo es permisible. Dentro de nosotros eso no ha estado y es una de las garantías que le estamos dando a la ciudadanía de esa autocrítica. Y por otro lado, yo creo que está también equivocado mi compañero Ronnie, porque sí, ya nosotros hemos tenido una reelección de uno de los alcaldes, Pineda, en Guanacaste. Esto, pues, tira al suelo el planteamiento que usted ha hecho. Pero aquí hay otra de las cosas importantes, ahora que usted está polarizando el asunto, que ha venido a realizar el PAC y es parte de lo que estamos tratando de plantear acá. Tenemos que buscar la transparencia, la mejor manera de que se manejen las cosas, y eso significa de que también tiene que haber un control del poder, y el control del poder se ejerce también, a veces por norma, cuando tenemos elementos que debemos de corregir. Y esto, cuando estamos nosotros presentando este proyecto, no solamente se está presentando la limitación de las reelecciones indefinidas, sino que también se están presentando otras modificaciones que tienden a luchar contra ese clientelismo que es nefasto y que se convierte en el cáncer de la democracia y ante todo en el desarrollo de los mismos pueblos. Yo voy a pensar aquí porque si no, no van a segundito, porque Edgardo, nada más. Toda la gente que nos un segundo, Edgardo, porque hizo una alusión. No, es un toquecito, porque a mí me parece para reconducir un poco la discusión, porque lástima que un tema como este se termine en una discusión de si el PAC, que sí, que si el PLN, que no. Lo que sí dijimos en el Frente Amplio es que nosotros, aquí estoy viendo el dato, el 15 de octubre del 2014 presentamos un proyecto para prohibir la elección consecutiva indefinida de las alcaldías. Y por eso nosotros alzamos la voz en algún momento cuando se presentó con bombos y platillos por parte del PAC un proyecto donde se prohibía la reelección de las alcaldías. Y nos llama la atención, en su momento lo que planteamos es, bueno, obviamente cada fracción puede poner los proyectos que quiera, ¿no? Pero es una lástima que un proyecto como el que nosotros tenemos, que ya está muy avanzado, que ya está casi por dictaminarse en la Comisión de Municipales, donde nosotros lo que establecemos es un equilibrio entre lo que se plantea, que plantea Ronnie, por ejemplo, que es que hay que darle un plazo, 4 años. Está claro que para los tiempos de la administración pública
no alcanza para llevar adelante, digamos, un proyecto político. Nosotros hemos valorado que 2 periodos, o sea, 8 años, una reelección consecutiva, le va a dar la posibilidad a esa persona que está en la alcaldía, en este caso concreto la alcaldía, de demostrar si ese proyecto político va o no va, ¿verdad? Y después de ahí que dé ese espacio de 4 años necesario, porque nos parece que sí, dejarlo de manera indefinida, en el caso de las alcaldías, puede empezar a generar vicios, empezar a generar comportamientos que no son propios y también elimina, por ejemplo, la capacidad de salir nuevos liderazgos. Por ejemplo, la Municipalidad de San Carlos, don Alfredo Córdoba tiene más de 20 años también de ser alcalde. Y eso no es sano, eso no es sano. Así que por ahí yo creo que hay que conducir la discusión. Y además, sería interesante plantear, ¿eso para la presidencia de la República sería válido también o no? Plantear, por ejemplo, la revocatoria de mandato, ese tipo de cosas, pero que ojalá no se... me parece que esto es un tema muy importante para la democracia. No se polariza entre dos, es simplemente que hay un tema donde yo lo que hago es señalar es puntualizaciones de la visión PAC. Como lo hicieron ahora otra vez, dueños de la verdad. Nosotros decimos qué es lo que necesita el sistema político costarricense. Bueno, Liberación también lo hace cada vez de ejerce su derecho. Yo lo dejé hablar, Marco Redondo, cuando usted me pidió la palabra para terciarse la di, hablemos con respeto, porque la gente espera eso de nosotros. Yo no lo interrumpo, usted no me interrumpe, estamos. Se creen dueños de la verdad, pero además... Cuando es en lo político, porque yo no oigo ni al FA ni al PAC hablando del tema de la reelección indefinida por toda la vida que tienen los magistrados y el tema de las reelecciones. Bueno, entonces yo lo que creo es que si vamos a hablar del tema de la reelección, lo hagamos con seriedad. ¿Y qué es seriedad? Uno, ver qué es lo que requiere una comunidad de visiones, si es de mediano, corto o largo plazo, como indiqué antes. Y eso nos lleva a discutir cuántos son los plazos de reelección que podrían tener los señores alcaldes, pero que también podamos ver la posibilidad de que un presidente se pueda reelegir inmediatamente, porque la función de la reelección no es dar y generar liderazgos que prácticamente son insustituibles en un país. Los países y los partidos políticos tienen que tener la capacidad de generar nuevos liderazgos y que cuando se ejerce una función se le dé el espacio necesario para crear una visión de ese mandato y poder concretarla en obras. Esas elecciones indefinidas son las Yo no dije que fueran indefinidas, Edgardo, precisamente lo dije, hablemos de cuáles son los tiempos que se requieren, pero no llegamos a decir que la reelección per se no sirve, que no funciona, que se genera clientelismo. Miren, yo creo que lo que tenemos que tener es madurez política. Yo no veo a nadie en Estados Unidos cuestionando al presidente de los Estados Unidos usando el avión presidencial para hacer campaña política. Son dos países distintos. Aquí yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que este proyecto no es solamente para hablar de la reelección, porque estamos hablando en términos generales de la búsqueda de la transparencia y sobre todo el tratar de luchar contra el clientelismo. Pero también en un espacio anterior aquí tuvimos la oportunidad de hablar sobre otro proyecto que también presentamos, que es cambiar el periodo de 4 a 5 años para poder buscar un poco más de espacio para que los gobiernos puedan ejercer su potestad ejecutiva y poderlo manifestar mejor a la hora de cumplir sus objetivos. En otras palabras, este tema no es un tema menor. Esto es simplemente un eslabón más de una cadena inmensa que tenemos que ir que tenemos que acometer y que tenemos que ir trabajando de manera paulatina y sobre todo tampoco podemos verlo como una reforma totalmente amplia porque sabemos de que si nosotros presentamos un proyecto que tenga todas estas reformas juntas, al final no pasa. El objeto es de que, como decimos allá en el pueblo, este chanchito tenemos que matarlo a pellizcos. Y en esa línea yo quisiera ser muy claro que cuando hablamos de este proyecto lo estamos encadenando con otros proyectos que también refieren a la parte de la transparencia y el control político, porque también tenemos que hablar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cabildeo, cómo se regula el cabildeo. Son cosas que todavía no le hemos dado importancia y que también debemos de pegarlo con este proyecto. Cuando presentamos este proyecto también empezamos a ver otras cosas que tiene de falencia el control. Por ejemplo, aquel inmenso problema que se da
entre la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, en donde el Tribunal Supremo de Elecciones dice que a él no le corresponde levantar temporalmente las credenciales, y entonces queda una inmensa impunidad que permite que se sigan dando estas reelecciones a pesar de que haya cuestionamientos. Nosotros tenemos un proyecto presentado también más o menos para la misma fecha de la prohibición de la reelección consecutiva indefinida, ¿verdad? Esa es la nuestra, esa es la que el Frente Amplio presentó, para facilitar también la posibilidad de revocarle el mandato a las alcaldías. Y yo estoy de acuerdo con don Ronnie en que el tema, es decir, estamos hablando aquí del tema de las alcaldías, pero yo creo que hay que plantear con total seriedad a nivel macro. O sea, realmente un presidente de la República en 4 años, para los tiempos de esta administración pública, tiene tiempo, le alcanza con 5. O se le puede permitir una sola reelección, pero entonces viene la discusión, por ejemplo, del clientelismo, sí, y eso, y estamos de acuerdo. Por eso es que hay que hacer un balance entre la reelección consecutiva indefinida y una única reelección consecutiva que dé un espacio, una para el caso del presidente. Ahora, pero la discusión es, bueno, a los magistrados, por ejemplo, ¿cuántas veces pueden reelegirse? ¿Cuánto es sano que se reelija? ¿Cuánto es sano que se reelija un presidente? ¿Deben reelegirse los diputados con el sistema actual de elecciones? Nosotros no creemos que con el sistema actual los diputados no deberían reelegirse. Entonces, esos temas son los que yo creo que hay que empezar a discutir en este país. ¿Perpetúan el poder la reelección? No, yo creo que hay alcaldes que han estado muchos años y reciente en estas últimas elecciones de municipales se demostró que cuando una comunidad cree que no debe seguir, lo han sacado con votos. Argumentar de que porque llega poca gente a votar en los procesos de alcaldías, eso facilita las elecciones de ciertas personas que están en el poder, eso es decir que no tenemos capacidad de organización dentro de nuestros partidos políticos para movilizar a la gente que está en oposición a un partido. Miren, yo lo que creo es que nosotros tenemos debilidades en el sistema que hay que revisarlas, eso es lo que yo puntualizo, pero no podemos satanizar y decir no a la reelección, 1 o 2 periodos o 3. Lo que hay que hacer es discutir seriamente sobre la base de las experiencias propias y de otros países, cuáles son los periodos en los cuales se puede hacer las reformas necesarias para que un gobierno local incida realmente en las comunidades. Revocatoria del mandato en el poder, de los alcaldes. Hablan ellos de que no se perpetúan. ¿Cuál es el problema que tiene Liberación, por ejemplo, en San José y en San Carlos, que es donde yo puedo hablar? No tienen relevos, porque tienen alcaldes ahí que han estado toda la vida. Edgardo, Liberación perdió en San José, les recuerdo. Y sí, precisamente porque no tenían un relevo. Igual que en San Carlos va a ganar Alfredo Córdoba las veces que quiera. Porque hay un tema ahí que no es que utilizan el presupuesto, no es que uno no puede decir eso, pero obviamente el alcalde por su misma gestión ya está haciendo campaña, por solo el hecho de hacer gestión. El alcalde de San José que ganó estaba en gestión cuando se eligió ahora. Ya tenía muchos años de tener un grupo que le va a llevar a la Pero es que elección, también si nosotros hacemos las mediciones de cómo se manejan muchas de estas elecciones y nos damos cuenta de que la cantidad de gente que va a votar tiene una incidencia muy importante, don Ronnie. Y aquí yo quiero hacer referencia a otra cosa. Todo esto no va a cambiar hasta tanto no podamos tener una mentalidad diferente de la ciudadanía, con una capacidad crítica mayor y que se involucre dentro del proceso político como tal. ¿Por qué? Porque esta falta de acción de parte de la misma ciudadanía es lo que hace que todavía el sistema no pueda evolucionar. A mí me encantaría muchos cambios. Tenemos 4 comentarios, tenemos que ir a corte también y genera muchísima polémica este tema. Vamos a ver, vamos a terciar. Ronnie Monge. No, antes de que entren los comentarios. Bueno, básicamente es, sentémonos a discutir con seriedad. Yo creo que este país está cansado de las ocurrencias. Entonces, decir, a mí no me gusta que en San Carlos o que en San José haya una persona que esté 20 años o 24 o 30 o las que sea. ¿Cuál es el tiempo que requiere? ¿Se debería hacer revocatoria de mandato? Claro, bueno, con los alcaldes. Absolutamente de acuerdo, ya lo tenemos el proyecto para facilitarlo. Con los requisitos, mucho, no por cualquier cosa, ¿verdad? Porque en este país por cualquier cosa se presentan denuncias que la mayoría son desestimadas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado en eso. Y ustedes ya generaron comentarios de inmediato. Así es, vamos a leer algunos de los que se han estado gestando en nuestras redes sociales. Dice Varo, si el señor Marco Vinicio Redondo habla de clientelismo,
Yo hablaría que no hay otras opciones que valgan la pena. Mauricio Alfaro dice, con la paupérrima participación en elecciones municipales, parece que la prioridad es otra. Federico Ruiz, ¿por qué el PAC quiere limitarnos a los ciudadanos el derecho a elegir por quien queramos? Consulta Federico Ruiz. Y Rolando Morales dice, contradictorio, queremos líderes y con esos proyectos de ley les atravesamos el caballo. Son algunos de los comentarios que se están generando. Y tenemos que irnos. Tenemos que irnos a corte, pero vamos a tener que retomar el tema porque de verdad quedó aquí picando con muchísimas preguntas. Tocamos la bolita, sí, apenas tocamos la bolita. Solo motor calenté yo. Vamos a una pausa, ya venimos con más.